prospectiva legislativa, herramientas, mecanismos y enfoques para fortalecer la innovación y adaptación legislativa. ¿Por qué es importante esta sesión? Porque las capacidades para este tema, como ustedes han visto, requieren una inversión, un tiempo de desarrollo que no se improvisa. Básicamente, hay un nivel de especialistas en el tema que ojalá tengan formación avanzada en términos de maestría o de formación doctoral pertinente, pero también está la formación que cualquier persona puede tener ligada al uso de estas herramientas en la toma de decisiones. Y ahí es donde está el personal técnico que hemos visto, que acompaña a las unidades legislativas, o está también la formación de los mismos legisladores, por otra parte. Entonces vamos a ver 3 experiencias pioneras y de punta en el mundo contemporáneo. Primer punto, vamos a ver a Alana Poole, quien es jefe adjunta del Centro Global de la Red de Laboratorios de Futuros de las Naciones Unidas. Este es un referente creado expresamente para dar continuidad a la línea de desarrollo que ha propuesto el secretario general, el doctor Antonio Guterres, que tiene que ver con 5 capacidades fundamentales para la reestructuración de la organización, que son datos, transformación digital, prospectiva, innovación y ciencias del comportamiento. Después vamos a ver a Piret Tonerist, quien es experta principal de gobernanza de la innovación anticipatoria de la OECD y que nos va a ilustrar un concepto muy importante que se llama innovación anticipatoria. Y aquí pues vamos a ver que en ambas presentaciones se van a ligar prospectiva e innovación. Y después vamos a tener en sala a Moema Freire, quien es especialista en políticas de esferas públicas abiertas e inclusivas del Centro Regional para América Latina y el Caribe del PNUD, que está en Panamá. Moema es brasileña. Entonces, agradecemos en primer lugar a Alana Poole, quien no pudo estar con nosotros por problemas de salud, pero muchas gracias, Alana, por compartir con nosotros. Adelante. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y lo siento muchísimo que no pude estar con ustedes en físico, pero voy a intentar dar como lo más que puedo virtualmente. No sé si ustedes tienen el PowerPoint o mejor que yo lo pongo. ¿Tú, por favor? ¿Pongo yo? Sí. Ah, perfecto. Ok, perdone, dame 2 segundos. Ok. Alana nos acompaña desde Ginebra. Sí. Sí. Y de hecho, yo el PowerPoint está en español para darles como más información en español, pero como yo prefiero hablar, yo creo que en inglés para ser más claro, si está bien con ustedes. Claro, tenemos nuestros Perfecto. traductores oficiales que nos acompañan y a quienes les agradecemos todo su aporte también. Perfectísimo, gracias. Sí, eso me ayuda muchísimo. Ok. Do you see the screen? Perfecto. Sí, excelente. Okay. Okay, so thank you again so much for the invitation to be here. And I want to speak really as clear as I can about the approach that the UN has been taking as regards to strategic foresight and really mainstreaming it across the organization so that the organization can become more anticipatory in a consistent way.
So our first starting point is, how do we deal with a world that is becoming more and more uncertain? And how do we deal with that? Well, strategic foresight is really one of the tools that we can use, and the different methodologies, the building of the capacities, will help us to actually face and make better use of the uncertainty within which we face ourselves, and especially over the last few years. And as Javier mentioned, the Secretary General proposed the establishment of the UN Futures Lab, really out of this condition of uncertainty, out of COVID, and how can we be better prepared for moving forwards? So just briefly, we are not the first at all in the UN to be using strategic foresight. ECLAC is a wonderful example of strategic foresight over the past years and has so much experience in the area. So this is very much to say the Secretary General acknowledges a lot of strategic foresight that has already taken place in the UN system, in different parts of the world, in different types of projects, in different types of programs. But what he very much realized was that essentially there was not one consistent way that strategic foresight was being used. And this was not to say that everybody needs to use it in the same way. Not everybody has to use the same tools, but we do have to find a way of speaking the same language when we bring strategic foresight into our work, and to ensure that the ways that we bring foresight into our work can be coherent. They can talk to each other across the different agencies, funds and programs, the Secretariat in different parts of the world in which we work, and really help the organization, as I said, to move forward and become more anticipatory. So how are we doing that? So basically, the UN Futures Lab has been created as a network. And it is really a network that we feel is the best way of bringing together the system, and also, most importantly, our many, many colleagues not part of the UN system. OECD, for example, Pierrette, it's great to be here with you on this, because we take a lot of inspiration, for example, from the work of OECD, and we have great working relationships. So it's about how can we see what is already going on in the world and help the UN to become stronger in how it uses strategic foresight. So the way in which we do this is we have three main priorities, three sort of work streams around which we established ourselves. And the first one, which is I will talk to you more about today, is really the building of capacities, the tools, the methodologies. This is key to anything that we're doing at the UN Futures Lab. However, very closely linked is this networked approach. We cannot do this in silos. It's important for humanitarian, peace and security, refugees, procurement, strategic planning, all the different types of work that we do at the university, that actually we do this in a very much a networked approach. And again, just to say here, our focus is very much on the global south. Historically, foresight there has been a dominance, I think, in the global north. And as the UN, we have a responsibility, given the many countries in which we work across the world, to ensure that lessons, insights from the global south are really brought into into the different contexts, and really can actually strengthen our work through diverse perspectives and diverse insights. And then finally, the reason that we do all of this is really to inform, here on our third work stream, inform decision making. How can we bring the tools that we have learned of strategic foresight into our policies, our planning, and our action? So to give just a little example of how we are doing the building of capacities through the UN Futures Lab, first of all, we developed a strategic foresight guide. And to make it very clear, the Secretary General of the UN said, I know that there are many different guides already in the UN system. WHO has one for health. UNDP has one for working with national government strategies. And I also know here we have on the panel from UNDP, and just so many different guides from across the UN system. But the Secretary General said, we need to have a guide
that brings together a bit of coherent language in how we talk about the different tools and the methodologies. We need a language that any mandate in the UN system can pick up this guide, and it can be accessible for them, and they can download a tool and work through the different steps of that tool. This is something, the whole process of putting this guide together has been a very interactive process with different colleagues across the system, many lessons learned, what works, what doesn't work. And this is something, again, one of our first actually efforts to do, as the Secretary said, bring more consistency across the UN in how we use strategic foresight. Another example of how we are doing this is the establishment of the UN Strategic Foresight Community of Practice. So this is for colleagues to come together informally to share their experiences, their lessons learned. Again, what has worked, what hasn't worked. We heard from UNFPA how they're institutionalizing foresight. They've created a foresight unit. That might work in UNFPA, perhaps it doesn't work in another entity for another reason. Perhaps one doesn't want a foresight unit that's separate. Perhaps one wants those colleagues who are working on strategic planning to have foresight capacities themselves that they bring in. Or perhaps one wants a head of an office to have the foresight capabilities rather than creating a separate unit. But it very much depends upon the different mandates and the different contexts within which we work in the UN. And it is about sharing these experiences and building off each other. And also helping ensure that there are not parallel processes. And so we can actually use the work that has been done by colleagues and apply it in our own work if it does indeed make sense. And then finally here, just to show a project that we are doing in collaboration with the UN Development Coordination Office and UN Global Pulse. And it's about helping some resident coordinators' offices in a pilot project. So first of all, we teach them on the tools, the strategic foresight tools, and then help them identify the entry points in the UN Development Cooperation frameworks. At where can strategic foresight be brought in, especially at the design phase, before the cooperation framework is even developed? It's very much at the design phase. How can strategic foresight be brought in? How can this be a more anticipatory mechanism? So what does this mean? What does this mean for the UN Futures Lab? What does it mean to build these capacities? Basically, we are really hoping that these capacities help ultimately with decision making, with policy making and planning across the UN system. And one way in which we've seen this happen is in collaboration in Kenya with the Office of the Resident Coordinator, who was requested by the Kenyan government for their support in the review of the peace building architecture. And actually, by using futures approaches and futures workshops, they were able to bring together stakeholders who, after the elections in 2022, were not able to necessarily have this type of dialogue. But using the futures and foresight approaches and methodologies, they were able to come together and almost through a backcasting exercise, starting with a vision they wanted to leave their children, actually work together and find a very quick set of menu and options, actionable options that they could agree on to take moving forwards. So in terms of really what have we learned from the building of capacities in the UN system, what does this mean, and some of the insights? And something that's I think is very important is that there is no one right or wrong way of doing this. And we have found there to be a lot of fear, a lot of resistance, concern that perhaps some of the terminology is difficult, perhaps the foresight is only for experts. And it's really about making it accessible, ensuring that this is a language we can all speak. It's about all of us helping our organization to become more anticipatory. It's about trying to understand change. It's about imagining different futures, and then it's about taking actions. And this is very much the framework in which we do anything around the building of capacities. And ensuring it can be as accessible as possible. We need to put efforts on how we communicate about it, how we share the terminologies. Again,
will not change the names of tools, but certainly we want to ensure that colleagues understand how to apply them. Again, very important that we build this community and a community of trust. And this for us has been something very, has actually been key in the Futures Lab. But then again, how does one apply them? So it's okay, you know, we have the guide, but then colleagues need help. How can they apply the different tools? And that's something that we found, again, has been possibly a challenge and a lesson learned. A guide is great, but then what? So it's the follow through, it's the helping and ensuring this can be applied to our work, and ultimately to ensure that this is incorporated into decision making. Finally, just the point about this being a participatory approach to decision making is very important, to ensure that we have diverse perspectives, and that decision making is reflective of the many different perspectives that we have today in the world. And so I just want to end with really so happy to be here. And for us, it's how can we support this fantastic initiative and the establishment of the regional futures parliamentarians, and moving forwards. Really just want to say thank you again for the invitation to be here today, and really looking forward to the panel discussion. Thank you. Bueno, muchas gracias, Alana. Vamos a pedirte que por favor nos esperes para que podamos darle lugar a la OSD, al PNUD, y poder tener una conversación más animada entre todos, y le pedimos a los participantes también que vayan pensando sus preguntas. Bueno, muy bien. Tenemos en nuestro menú ahora a Piret. Piret es especialista y experta principal de gobernanza de la innovación anticipatoria de la OSD. Para que le pongamos un poco de historia al asunto, la OSD en el año 1967, contribuyó a la publicación del primer manual de prospectiva tecnológica, que en la época reunió las primeras prácticas que se hicieron en el mundo. OSD siempre ha tenido una labor y un rol de referente global en esta materia. Y hace unos años comenzó a trabajar bajo el concepto de innovación pública y creó un observatorio que es fundamental para contextualizar la presentación de Piret. Entonces, adelante y muchísimas gracias. Thank you so much for inviting me to present, and I'm very glad to go over the work that we're doing in terms of capacities for anticipatory governance. So this is a work stream at the OECD that we have been developing since 2018 already. So as mentioned by the speaker as well, is that we are, OECD is a big public organization, international organization that produces a lot of strategic foresight in its own right. We also have a strategic foresight unit that produces foresight for the OECD in terms of the different activities that we do. But I am inside the Observatory of Public Sector Innovation, and since 2018, our role and mandate inside the OECD is to actually support the building up of anticipatory capacities in member countries. So we work directly together with member countries in terms of getting them to use futures and strategic foresight perspectives to anticipate the future better. So how do we do this? We have an public sector innovation model. So we also see that anticipation and use of strategic foresight has to lead into innovation. We look at different innovation types within the public sector, from mission-oriented adaptive enhancement to also anticipatory innovation. And when we started to work with this model in 2017, we also saw that anticipatory innovation was the least developed in our member countries in OECD, and we needed more ability to actually anticipate. So when we're talking about strategic foresight, OECD has a very simple, most minimal definition, is the ability to constantly perceive, make sense on, and act on the future in the present. And when I'm talking about anticipation, it is the decision-making process of the using of strategic foresight.
So the simplest example for that is weather forecasts. So if I know that tomorrow in Paris the weather is quite bad, it's going to be like 70% chance that it's going to rain. The act of anticipation is, do I actually take an umbrella with me or not? So I anticipate, I make a decision, knowing something about the future, but I have to actually take action based on that knowledge. And our work really is spurred on by this impact gap. So we saw in OECD countries that a lot of strategic foresight was actually being produced, but a lot of these international and crises also highlighted was that this foresight wasn't actually used in terms of informing strategies, policy actions, risk management, and so forth, that we actually have to also use the strategic foresight. So in strategic foresight practice as well, and anticipatory practice, we say 1/3 of effort into actually producing strategic foresight, and actually 2/3 of the effort and the time and resources should be going into using it in practice as well. And to do this work, to help countries build up those capacities of both producing strategic foresight and using it in decision making, we have our own model from giving the civil servants agency and also the authorizing environment, which looks at evaluation, legitimacy, networks, and participation that are needed to actually make the system work. And for that end, after now working on this topic for over 6 years, kind of in a concerted way of doing also country assessments and helping countries in demonstration cases to do anticipation in OECD countries, we are together now also developing anticipatory innovation good practice principles. So we have a working group of 15 different countries chaired by Finland, and we are at the moment developing kind of good practice principles of all the learnings that we have developed in terms of what is necessary for effective anticipatory governance processes. So how to engage with uncertainty, how to ensure continuity across policy cycles, how to use strategic foresight, how to actually embed that in transformative innovation processes in countries, and what it all actually takes. So the leadership capabilities, intelligence, sense-making, governance structures, and coordination. And hopefully I can share these principles that we're working together with countries. By the end of the year, we should have a full report out on those principles that we have been developing overall. And sharing that in terms of all the country work that we are doing, we're working on the good practice principles with case studies about the different topics and that actually require help. We have been also helping to institutionalize anticipation. So recently we just helped with in the government of Flanders in Belgium, we did a full assessment of the strategic foresight system, and then also help them to develop a blueprint about what it actually takes. And then outlining the enabling environment that allows for anticipation, from actually creating the mandates for and high-level supports for anticipation, what type of capacity building and communication it requires, and also identifying actionable strategic drivers for this type of work, from promoting stakeholder engagement, adopting evidence-informed policy-making approaches, and also enlisting strategic foresight into them, how to enhance agility and flexibility and innovation based on futures knowledge, and so on and so on. So we also develop, it's publicly available, a kind of blueprint to actually how to embed that in a specific country context in practice. And our work hasn't ended there. While we are very much, our main mandate is to actually institutionalize those practices, we have really seen that the building capacity in countries to do this type of work has been key. So we have been also doing quite a lot of work or international work on what types of capacities are needed and how to assess them. And one of the huge projects that we have is together with 3 countries from Lithuania, Italy, and Malta, where our role is actually look at those tools, knowledge, and skills to strengthen anticipatory capacities with various other points. So in this project, we have indeed looked at also kind of the institutionalization of where strategic foresight has been produced from parliament, centers of government, networks, sectoral units. And usually we also see that this is a shared responsibility in countries.
be it between centers of governments, ministries, and also parliamentary organizations. And across all of these, we have internationally looked at also main functions of institutionalizing anticipatory capacity, from capability building, so actual training on how to produce strategic foresight, but also how to use it for executive leadership, for also policymakers and planners, for regulatory design as well. What type of oversight and evaluation it requires, what type of advice and direction, what type of methodological support, what type of intelligence provision, so the actual production of strategic foresight, facilitation of experimentation and alternatives exploration, and also convening networks and public engagement. So these are different functions that actually anticipatory governance systems, if done well, provide. And there are various ways in different government models to actually do that. And we have developed different tools into getting to action in terms of unknown zones of quick wins and luxuries for organizations below those specific anticipatory governance functions in practice. So what are we working on at the moment is a guidebook on building anticipatory capacity and knowledge in government. So if you're starting from zero, the context, how to analyze the context, and guidance and principles, but also very practical terms about what type of curricula you need in terms of building up those capacities, from heat maps or skills per role, leading learning journeys, and customized curricula specifically as well. So looking at, for example, different roles, different knowledge needs, from senior leaders and executives to policymakers to foresight producers. So what type of knowledge they each should know, from both a diagnostic perspective, gap analysis within the system, and then embedding those curricula within the capacities of government itself. And again, that alone is not enough. So only investing, our research and work in OECD has shown that only investing in capacity building and training is not enough to actually embed those practices in government. So at the OECD, we also have a lot of demonstration projects. So if we do these institutionalization projects with countries, we also really systematically embed strategic these skills and methodologies to demonstrations. So horizon scanning, stress testing, scenario planning, and demonstrating how those actually work and how they can be applied in government context. So recently in Ireland, for example, we developed 9 different scenarios across 3 different fields, from migration, enterprise mix, and digital flows. And then with the experts there, we also, and policy experts, we went and used them for stress testing of current policies. So how do the actual current strategies and policies fare in the context of scenarios that we have developed, and what kind of innovations and future avenues and prototypes based on those different scenarios we can actually explore. So one of the examples here being data flow scenarios in practice. So I leave it at there. Here we do a lot of kind of practical work in practice in terms of institutionalization, and we have a lot of knowledge about different factors that influence it in practice. So happy to discuss further in the panel to come. Muchísimas gracias, Piret. Para que hagamos un poquito de, digamos, de digestión, creo que tenemos en juego varios elementos. Primero, la formación de las personas que hacen este tipo de prácticas. Segundo, la institucionalización, que tiene que ver cómo esto se traslada de forma permanente a las organizaciones y se internalizan esas capacidades y quedan adentro. Y el otro nivel es cuando tenemos sistemas, que lo vimos, sistemas prospectivos, en el caso de Finlandia, que es un conjunto o una red de organizaciones que trabajan asociadas entre sí para proveer estos elementos tanto al Ejecutivo como al Legislativo, para que esto se haga de manera recurrente, no que se haga una vez, sino que se haga en forma envolvente, en forma continua. Entonces, los procesos de aprendizaje toman un tiempo. Vimos el de Singapur, vimos el de Finlandia, vimos el caso ahora que está recogiendo el Laboratorio de Futuros de Naciones Unidas y la práctica de la OECD. Entonces, es importante esa primera distinción. Y la segunda, que también es importante, que se ha introducido, es entre anticipación y gobernanza anticipatoria.
¿cierto? Una cosa es hacer la anticipación, como la exploración de los futuros, y otra es la gobernanza anticipatoria, que tiene que ver cómo esa exploración de futuros se conecta con la política pública y baja a todos los niveles de gobierno, y se hace, o vuelve y juega de manera ligada a procesos. Si no está incrustada en procesos, pues se puede volver discontinua. Se hace una vez o no se vuelve a hacer, o se va perdiendo el camino en el tiempo. Entonces, lo que estamos viendo en el caso de Singapur, de Finlandia, del Parlamento Europeo, y ahora en este desarrollo de capacidades de Naciones Unidas y de la OCDE, es que este conjunto de elementos no es suelto, sino que se va transformando en el tiempo y se va articulando. Lo importante es esa visión de conjunto de las prácticas. Muy bien. Entonces, Piret, por favor, acompáñanos ahora a las preguntas de los asistentes y le vamos a dar lugar a Moema Freire, quien es brasileña, ya la presentamos, duró aproximadamente 20 años con el PNUD en Brasil y ahora está desde la oficina en Panamá. Ya la habíamos presentado y tiene una experiencia muy importante que también tenemos que ver. Adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Empiezo felicitando a la CEPAL y a los parlamentos de Uruguay y de Chile por esta importante iniciativa. Entonces, en mi presentación hoy, yo la he dividido en 3 distintos espacios. Primeramente, yo quería plantear la importancia de las comisiones de futuro para el progreso de desarrollo humano de nuestra región. ¿Y por qué eso es tan importante? Una segunda parte, yo voy a hablar un poco más de las capacidades desde nuestra visión que sean más importantes para ver un progreso de las comisiones de futuro y cómo esto se conecta una vez más con el tema de desarrollo. Y por último, voy a plantear acá, como hizo mi colega Freya, algunas sugerencias hacia una agenda de la red y cómo se moverá el futuro en este tema. Entonces, para empezar, un poco del contexto de nuestra región. Y acá me alegra muchísimo que ayer se ha comentado el tema de la democracia y cómo esto se conecta con la agenda de las comisiones de futuro. En este gráfico yo traigo datos recientes del Latino Barómetro para nuestra región que nos enseñan que tenemos un creciente apoyo desde los ciudadanos de Latinoamérica a modelos más autoritarios de gobierno. Estamos en una creciente crisis de confianza en las instituciones. Entonces, y muchos estudios que se hacen acá en la región nos muestran que la confianza en las instituciones públicas, incluso en el Parlamento, tiene una correlación muy fuerte con la percepción de los resultados que estas instituciones nos entregan y entregan a los ciudadanos, cómo hacen las diferencias en sus vidas. Y acá es muchísimo importante tener esto en cuenta para la planificación de las comisiones de futuro, porque si lo hagamos efectiva la actuación de las comisiones, podemos traer mejores resultados para la población. Entonces, esto para el contexto de democracia de nuestra región no es más una opción, pero es una necesidad trabajar el futuro. Acá, solo para destacar una vez más la conexión de estos puntos con la agenda del secretario general. Entonces, esta también nos plantea una creciente crisis de confianza en las instituciones y que para esto es necesario tener espacios de diálogo, espacios de concertación hacia las nuevas prioridades al futuro. Entonces, acá una vez más, comisiones de futuro son un elemento importantísimo en el contexto actual de gobernabilidad y de democracia en nuestra región. Entonces, desconstruir este proceso de confianza
nos exige este espacio de concertación, espacios de diálogo. Y para eso es importantísimo la calidad de los datos que van a informar estos procesos. Es importante esta red de participación y de conexión con distintos segmentos de la sociedad y esta mirada hacia el futuro. Y entonces, los parlamentos son el espacio ideal para que se pueda hacer este espacio de diálogo y que para que podamos mover una agenda que pueda hacer una disminución de la población, de la polarización y una concertación hacia nuevos temas que van a guiar el desarrollo humano por los próximos años. Entonces, estas instituciones del futuro, en especial los parlamentos del futuro, ¿qué características necesitan tener? Primero, la efectividad, la mirada hacia los resultados. Los procesos de participación e inclusión son esenciales para que tengamos la legitimidad en esta agenda. Y por último, la orientación hacia el futuro. Esta debe ser, una vez más, incorporada necesariamente como una característica de los parlamentos desde ya, los parlamentos de hoy, para que puedan hacer frente a la complejidad de nuestro momento actual. Y acá, para finalizar esta primera parte, yo quisiera comentarles muy rápido algunos datos del último informe de desarrollo humano del PNUD. Que ha sido publicado ahora en el último mes de marzo. El informe nos destaca que estamos en un momento de bloqueo hacia progresos crecientes al desarrollo humano. Y ese bloqueo, para que se pueda haber más progresos en el IDH, en estos momentos está muy conectado con cuestiones de polarización. Y el informe nos trae algunas recomendaciones importantes para que podamos superar estos procesos de polarización y que se conectan sumamente con la posibilidad de la agenda de las comisiones de futuro. Primero, la importancia de crear espacios de diálogo y concertación social. Entonces, en el momento en el que las comisiones están haciendo, por ejemplo, la planificación de escenarios, la proyección hacia el futuro. Tener estos espacios lo más participativos posible con distintos sectores de la sociedad es sí una manera de reducir la polarización y empujar una concertación hasta nuevas agendas. El informe nos plantea también la importancia de mirarnos los bienes públicos hacia el futuro. Estos bienes públicos son, por ejemplo, bienes públicos relacionados con el cambio climático, con las nuevas tecnologías y distintos otros. Entonces, la perspectiva que nos hacen las comisiones de futuro son una posibilidad muy concreta para traer a la agenda los bienes públicos de las nuevas generaciones y cómo hacemos desde ahí acciones concretas para tener una mejor concertación de la sociedad hacia estos bienes públicos. Y por último, los procesos de comunicación. Y esto acá es muy importante. Cuando hablamos de confianza, hablamos de resultados. Pero muchas veces este proceso de construcción de confianza nos da solamente por los resultados concretos, pero también cómo se percibe estos resultados. Entonces, investir, como se ha dicho, en los procesos de comunicación efectiva desde el trabajo de las comisiones de futuro es muy importante para que estos resultados sean bien percibidos por la ciudadanía y que podamos lograr más y más apoyo a esta agenda. Con eso sigo para la segunda parte, que son un poco más cuanto a las capacidades. Y acá me gustaría destacar un par de puntos muy rápido. El primero es la importancia de tener un balance entre la innovación y la gestión de riesgos.
Muchas veces, cuando estamos trabajando con futuro, esto nos trae una incertidumbre, una ansiedad hasta lo que viene, y el reflejo que tenemos es trabajar gestión de riesgos. Esto está correcto, pero tenemos que tener mucho cuidado para que el cierre hasta las posibilidades de riesgo no nos bloquee las posibilidades de innovación. Y eso, cuando hablamos de legislación, por ejemplo, es muy importante tenerlo en cuenta para que hagamos legislaciones que tengan espacio de flexibilidad y actualización de tiempos en tiempos para que los cambios, por ejemplo, tecnológicos, no se queden bloqueados por legislaciones vigentes. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. Y acá, con relación a capacidades y competencias, me gustaría destacar 3 puntos muy rápido. Primero, la distinción entre reacción y anticipación. Es natural, cuando estamos empezando en estos temas, empezamos a trabajar por la reacción, pero a los cambios, a los riesgos, pero tenemos que estar siempre muy atentos para no nos quedarnos solamente en los espacios reactivos y sí genuinamente movernos a una agenda anticipatoria. Acá, una vez más, cualidad de los datos. Y acá el Parlamento tiene un rol porque mucho del trabajo que se hace basado en evidencias se va a depender, sí, del trabajo de la academia, como se ha dicho, pero también de la calidad de los datos disponibles en el país, incluso desde las fuentes oficiales de estadísticas. Entonces, fortalecer estos sistemas, fortalecer las transparencias de los datos del país es muy importante. Esto sumamente no es todo, porque no trabajamos solamente con base en los datos pasados, pero es muy importante tener esta información para guiar esta perspectiva. Entonces, trabajar hacia una agenda de transparencia y fortalecimiento de los datos públicos es muy importante. Y por último, una vez más, la pluralidad de visión. Para tener esta construcción de inteligencia colectiva que tanto nos beneficia en los estudios de futuro, es muy importante involucrar distintos sectores, no solamente la sociedad civil, pero la academia, el sector privado, y tener una red constante de intercambio y participación. Bueno, y acá, hablando un poco más del rol del Parlamento. Hablamos mucho de la aplicación del tema de futuro en el trabajo legislativo, y esto sí es sumamente importante, es lo que más se conoce. Pero también tenemos que echar una mirada a la posibilidad de aplicación del futuro al rol de supervisión, de oversight de los parlamentos y también de representación. Hablando un poco del rol de oversight, tenemos acá, por ejemplo, una vez más, el ejemplo de Finlandia, que ya está aplicando a estudios de futuro para hacer evaluaciones ex ante de políticas públicas y también para echar recomendaciones desde el proceso de supervisión de cómo se puede seguir moviendo una distinta política o mismo una alocación presupuestaria hacia temas de futuro. E incluso en los temas de representaciones. Y acá me parece muy importante subrayar que los parlamentarios de hoy, ustedes representan no solamente las generaciones presentes, pero también ya las generaciones futuras. Entonces, los procesos de diálogo que se hacen con esta y con incluso las generaciones más jóvenes en los espacios de comisiones de futuro es importantísimo para construir este futuro a las distintas generaciones. Y acá me gustaría comentar un proceso que se hace en conjunto con la Oficina de PNUD en Uruguay y el Parlamento uruguayo de hacer este proceso de diálogo con los distintos sectores de la sociedad y que poco a poco se va fortaleciendo y que desde nuestra mirada regional es un ejemplo muy, muy importante de fortalecimiento de estos espacios de representación.
Acá muy rápidamente, que veo que ya me acabé el tiempo, no voy a comentar todo, pero solo para traer algunos ejemplos de cómo el PNUD está aplicando algunas herramientas y metodologías a el tema de futuro. Primero, en los temas de datos. Acá me gustaría comentar, por ejemplo, que para hacer planificación de escenarios, tenemos una asociación con la Universidad de Denver y utilizamos una herramienta que se llama International Futures y que trae más de 400 indicadores vinculados a los objetivos de desarrollo sostenible. Esta es una herramienta que con base en datos y Big Data y aplicación de inteligencia artificial, ella nos apoya en la construcción de escenarios con base en datos. No utilizamos solo la herramienta para hacer la planificación de escenarios, pero la utilizamos como un input para el proceso y nos parece bien hasta el momento la experiencia porque ella nos permite también hacer comparación entre distintos países y escenarios posibles. Entonces, para análisis regionales, creo que podría ser una herramienta interesante. Comentarles también muy rápidamente que el PNUD produce todos los años un reporte, un Trends Report. Entonces, con base a los temas de desarrollo humano y los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, tenemos el último ya disponible para 2024, que trae un conjunto de tendencias para el mundo y para la región, que también podría ser un input útil para el trabajo de la red y de las comisiones acá en América Latina. El PNUD también tiene una red de laboratorios de aceleración que, como Alana ya ha comentado, está presente en los países con el objetivo de fortalecer el trabajo nacional. Esto podría ser también, estos laboratorios los tenemos hoy en 90 países, cubriendo 115 territorios, y podrían ser también incluso un apoyo para el trabajo de las comisiones. Bueno, ya terminando. Vamos entonces, pasos posibles hacia un futuro. ¿Cuáles han sido nuestras principales reflexiones y lecciones aprendidas desde los últimos años de trabajo en esta agenda? Primero, una vez más, la anticipación es clave para las instituciones del futuro. No es más una opción, es una obligación. Necesitamos incorporar esto en los parlamentos de la región y yo diría también en los ejecutivos. Entonces me parece muy buena la propuesta, si no de sistemas completamente integrados, pero que se tenga una cooperación entre los sistemas que están pensando el futuro desde el ejecutivo, el legislativo y yo diría incluso en el poder judicial. En Brasil lo estamos haciendo algunas iniciativas hoy muy iniciales también en el poder judicial cuanto al tema de futuros. Una segunda conclusión, la importancia de la participación social y del diálogo para la construcción de las visiones compartidas y para la construcción de confianza, que es tan clave en este contexto que estamos vivenciando en América Latina. Tercer punto, si queremos como sociedad hacer más avances hacia el desarrollo humano, necesitamos trabajar el concepto de bienes públicos y cómo estos bienes públicos que generan una agenda común están conectados con los temas que se pueden elegir a trabajar desde las comisiones de futuro. Y necesitamos construir capacidades, pero ¿qué capacidades son estas? Y acá destaco un par de capacidades, entonces, las capacidades para identificar y anticipar escenarios. La visión sistémica, entonces, no trabajar más en silos, en temas separados, pero investir más esfuerzos en los temas interconectados. La visión sistémica del desarrollo. Flexibilidad hacia los cambios que estamos vivenciando. La capacidad de diálogo
colaboración y por último, me alegra que mucho se ha dicho de esto, el liderazgo. Tener los champions, como se ha dicho, los liderazgos que van a empujar esta agenda es esencial para que la movamos y podamos seguir avanzando. Y acá tengo el último slide, solo para comentarles un poco el rol de la red. Nos parece que la red que se propone para las comisiones de futuro, los roles de apoyar, conectar y reforzar las experiencias, entonces es esencial para que tengamos más y más comisiones en la región. Y aquí comentarles que el PNUD está trabajando una guía para aplicación de futuros en el Parlamento. Creo que la vamos a tener lista en un par de meses, 2 o 3 meses, y quería aprovechar aquí para ofrecer este instrumento como una posibilidad de trabajo para la red y quizá podamos trabajarlo y perfeccionarlo en los próximos meses en conjunto. Cuanto a la capacitación, también nos parece esencial y trabajar estas capacidades que yo he destacado, no solo las competencias técnicas, pero también este perfil de liderazgo y de paradigma de pensamiento que se necesita para una aplicación efectiva de futuro en los parlamentos. Entonces, gracias una vez más y ha sido un honor participar en este espacio. Bueno, muchísimas gracias. Creo que tenemos un gran material. Tenemos un panel totalmente femenino, ¿cierto? Esta mañana casi totalmente femenino, lo cual nos agrada y creo que es muestra de algo bien importante, que es el reconocimiento de las capacidades para ver el futuro que representa las mujeres, en primer lugar. Bueno, entonces la primera presentación de Alana, que espero nos acompañe porque le vamos a hacer algunas preguntas, pues nos muestra una gran dificultad y es cómo unir tantas experiencias diversas en todo el mundo para un laboratorio que espera articular toda esa diversidad. Cuando ustedes se preguntan por qué hay tanta diversidad, es porque en el mundo contemporáneo hay un debate. Unos dicen la prospectiva son herramientas, otros dicen la prospectiva es una retórica, ¿sí? Y otros dicen no, la prospectiva es una disciplina. Y como disciplina es lo que le da sentido a los métodos, a las instituciones y a la formación especializada que requiere. Es un campo profesional, es un campo, como muchos campos se han desarrollado en la ciencia, que toma un tiempo y que poco a poco va ganando un espacio, va ganando una comunidad internacional, unas reglas de juego, una ética y una diferenciación. Entonces, claro, quienes ven como un conjunto de herramientas, lo ven solamente que hay que armar una caja de herramientas y se acabó. Pero se les olvida el pedazo de las instituciones y el pedazo de la formación y de la formación ética, ¿no? No solamente la formación técnica, sino también la formación ética. Entonces, ese es el lío de Alana, que es cómo crear una comunidad global con tantas experiencias. Y bueno, Alana no lo comentó, pero creo que la labor que se viene haciendo desde el laboratorio es bastante efectiva. Ya hay una comunidad formada de más de 1000 personas, se están haciendo reuniones periódicas que congregan mucha gente, etc. Bueno, muy bien. ¿Y por qué se da eso? Precisamente toda esta dispersión, por la falta de reconocimiento de la perspectiva de los estudios de futuro en muchas partes del mundo aún. Pero donde sí se reconoce, en el caso de Finlandia, etcétera, Singapur, etcétera, ustedes ven la diferencia en la forma como se ha permeado la cultura. Ahora, en el caso de Piret, que preparó una conferencia muy completa que vamos a dar a conocer a todos, pues nos contó muy rápidamente, pero creo que es bastante claro cómo la OECD, que es una institución que ya les comento desde el 67 al menos, ¿cierto? Bien interesado en los temas primero de prospectiva tecnológica y después derivado de otros elementos, pues tiene toda esta posibilidad de generar tantos conceptos nuevos. Entonces, para que vayamos preparando las respuestas, yo voy a hacer una primera ronda de preguntas. Le pediría a Alana que nos cuente un poco, vaya pensando la respuesta, ¿sí?
esta dificultad de conectar tanta gente dispersa, pero también las razones de ganancia de haber creado el laboratorio a nivel global y de integrar tantas prácticas. En el caso de Piret, le pediría algo que es bien importante, y es que nos cuente por qué es relevante juntar foresight o prospectiva con innovación, ¿sí? Y esa ventaja de llevarlo a la innovación pública, ¿sí? Y las lecciones que podrías dar de la experiencia de la OSD en ayudar a los países a construir capacidades en innovación y prospectiva o en innovación anticipatoria. Y finalmente, en el caso de Moema, creo que es bastante importante el tema de la creación y el desarrollo institucional, ¿no? Y allí creo que planteaste al final unas preguntas claves alrededor de las capacidades esenciales y tocaste una que creo que es el objeto de debate más importante, que es la de liderazgo y la de la calidad del liderazgo, ¿cierto? Porque en la presentación lo hiciste muy claramente, pusiste liderazgo transformacional, ¿sí? En la OSD hay innovación para la eficiencia, innovación para la adaptación, sí, innovación por misión, innovación anticipatoria. Pero tú vas al grano, es liderazgo transformacional, ¿cierto? Entonces allí, pues te preguntaría sobre las características de ese liderazgo transformacional, que no es cualquier tipo de liderazgo. Entonces, hagamos por favor una primera ronda de respuestas y después hacemos un poco de interacción con los participantes del seminario. Entonces, Alana, por favor. Muchas gracias por la pregunta. Okay, so how to unify all the diverse experiences? I think this is really something that the Secretary General, when he proposed the establishment of the UN Futures Lab, which he proposed in his report, Our Common Agenda, which was mentioned earlier, is very much that we are stronger if we bring these experiences together. His approach, but to bring these experiences together, and actually we have a core group, and UNDP is part of our core group, so all the incredible experiences we just heard now from the colleague in the room, this is exactly how we built up from the experience that the UN already has. So why is it important to have these diverse experiences? We work across many different mandates. We represent many different nationalities. We represent many different types of stakeholders. And while the member states are our primary stakeholder, as it were, it is really important that in this multilateral system, the future that the Secretary General talks about more and more, we have the Summit of the Future. The way we are moving towards the future is that we hear from all the different and diverse perspectives that there are. So this is both outside and within the UN system. While we were putting this together, we had a lot of reflection at different experiences, such as Singapore, such as Finland, such as South Africa, such as many other countries. What does a centralized approach to this look? What does a decentralized approach to this look like? Is it important to create foresight units for each and every single department in the UN? Or is it important to create focal points in each unit that then connect together, a little bit like we're doing with our community of practice? Something that we have found in the last few months is that there is really a need for bringing the diverse experiences, but to work on a same thematic. So for example, we're in the process now of creating, let's say, thematic hubs around peace and security, or food, or gender equality, where we bring colleagues together from their different perspectives, from their different mandates, to use a strategic foresight lens, and then to approach the same thematic, but from these different perspectives. This is a way that we can really make the most and sort of like enrich the way in which we apply strategic foresight. And to do this, we can use different tools, different methodologies, depending on what it is our objective at that time.
But I think it's really important to remember that in order for the UN to actually ultimately institutionalize foresight as a way of being, as a way of the way we do business moving forwards, is that we have to ensure that it makes sense for everybody, whatever department you're in, whatever you're working on. So therefore, for it to make sense, it needs to be context specific. For it to be context specific, we need to ensure that the diverse perspectives are really brought in and they shape each of those approaches. It's not going to be a one size fits all. And I think that's something very important that as the UN, we are taking that on. And also, for example, again, to go back to the OECD, you know, in the way that the OECD has been institutionalizing foresight has been for us a very informative and transformative way of doing this. And we've had conversations. How can we learn from this? You know, the UN being humble, learning from the different experiences, learning from Finland, learning from Singapore, so that we can make the most of what we have. Because ultimately, the UN, the people and their perspectives and diversity is what makes it so very rich and really in service of people and planet. So I will leave it at that for now. Thank you. Bueno, muchas gracias, Alana, muy ilustrativo. Vamos, por favor, con Piret y su respuesta. Se prepara Moema y después abrimos el diálogo. Thank you so much. It is a very kind of fundamental question for us as well, as why is it important to connect the communities of strategic foresight and innovation? And I will start with a kind of a counter question. How confident you are that your current systems and what you're doing at the moment is adequate for the type of future we face? If you think that your current system is able to absorb the types of changes and complexities and uncertainties, or even current trends that we know, for example, in climate change or otherwise, then of course we don't need innovation. However, we see in almost every policy field that the type of uncertainty, complexity, and also even responding to the trends that we know of, that the major megatrends that we know of, actually require fundamental changes in how we do policy, how we do services, what type of things we actually accomplish. And that's why it is imperative to actually connect strategic foresight to innovation. And it is it requires actually connecting various communities. So integrating strategic foresight to strategic planning and agendas and creation of regulation, because where do the innovators and innovation communities in countries and governments actually get their impetus and motivation to do transformative innovation? You have to give them the motivation and license to innovate in those areas. And it's also the other way around, is that there is a lot of experimentation and innovation going on in innovation communities. So for example, in terms of artificial intelligence, we are doing a huge amount of experimentation at the moment across OECD countries, in governments as well. And that work in terms of actually running experiments, doing prototypes and otherwise, needs to be informative to the strategic foresight practice as well. We have to actually learn from this really accelerated learning process that is going on at the moment to make better decisions, to actually anticipate, so those decisions actually go somewhere. So what we have seen in practice so far is that if we keep strategic foresight in silos, producing strategic nice reports, or even using it in limited terms, so the greatest example being the pandemic and COVID, where strategic foresight actually informed most risk registries in OECD member countries, it didn't mean that anything was done with that information, that anything was done rated high, pandemics high in your risk registry. It didn't mean that the innovations followed to actually make you more adaptive or resilient to that risk realizing. So it's extremely important to actually see the value chain from strategic foresight to its use, and also to its use towards transformative innovation practice as well. Bueno, muchísimas gracias, Piret. Creo que ha sido una respuesta importante. Vamos a pasar a la pregunta a Moema y abrimos el diálogo.
Muchas gracias por la pregunta. Entonces, las características del liderazgo transformacional. Yo he elegido acá 3 que me parece sumamente importante en este proceso. La primera sería yo llamaría innovation mindset. Sería esta visión hacia la innovación incorporada. Esto mucho tiene que ver con lo que yo hablaba de este balance entre gestión de riesgos e innovación. Y cómo logramos empujar una agenda de innovación mismo en contextos de incertidumbre. La segunda característica, yo diría, la capacidad de generar y gestionar diálogos y alianzas. Para tener una agenda de transformación, no son agendas sencillas, son agendas que necesitan de mucha concertación y apoyo. Entonces, este proceso de diálogo y alianzas es que se genere un rol de facilitación de estos procesos también es sumamente esencial para este perfil de liderazgo. Y por último, la materialización de esta persona como un guía hacia el futuro. Entonces, esta capacidad de traer a lo concreto lo que la persona plantea como las necesidades de transformación, la capacidad de generar resultados y de comunicarlos en concreto hacia distintos públicos para que este proceso de transformación siga avanzando en distintos contextos. Entonces, tendría otros más, mas creo que estos serían los 3 más importantes. Bueno, perfecto. Entonces, abrimos a los participantes. Primero Daniel. ¿Quién más quiere hacer alguna pregunta? Bueno, le voy a pedir a Clemente que haga alguna pregunta. ¿Sí? ¿Vale? 2. Y... Bueno, y tú, por favor. Guido, muchas gracias. Entonces, Daniel, por favor. Muchas gracias. Gracias a las 3 presentaciones. I assume that you are having the simultaneous translation, right? No, you are not having the simultaneous translation. All right, I'm going to switch in English. In this case, thank you so much for the 3 presentations. My question is the following. Which is the role that you see regarding artificial intelligence in doing the foresight and helping in the very near future? Are you already using artificial intelligence for your scenarios and for your work? Are you planning to use that? Which type of artificial intelligence are you using, and how you are connecting the use of these tools with your work? Thank you so much. Vamos, por favor, si quieren, la respuesta al final y sigamos, Clemente. Sí, para Lana simplemente quiero decirle pues que me interesa mucho ese planteamiento. ¿No tiene traducción? No, está bien, yo entiendo. Well, okay, I can talk in English as well. But well, the idea is that you mentioned the communities of practice, and Javier made an observation about those the way those communities of practice should function at a global level. We always hear about communities of practice in a very local scenario, but I think that making function these communities of practice at a global level implies many abilities that don't appear in those local interactions of people that see each other almost every day. Bien, y Guido, por favor. Bueno,
hay un tema que a mí me parece muy interesante y lo voy a comentar a partir de la experiencia nuestra. Nosotros, además del Congreso Futuro, este evento que hacemos todos los de enero, donde traemos a 100 de los principales intelectuales, científicos, para mirar las fronteras, porque lo que nos parece muy importante es tener un vigía del futuro. Si no hay vigía del futuro que pueda orientar, es difícil poder desarrollar cualquier tema de perspectiva. Nosotros tenemos un sistema de vigía del futuro, eso significa un trabajo arduo de lectura, de estar atento a todas las publicaciones científicas, no, es imposible a todas, pero a las más importantes, Nature, Science, Scientific American, no sé, a unas 10 revistas que pueden irnos alimentando, porque lo que pasa un poco en la ciencia, en la investigación, es el futuro que viene. Pero nosotros a partir de eso hemos constituido comisiones que llamamos mesas temáticas, que están integradas por todas las universidades, y elaboramos a partir de una reflexión primero prospectiva, por ejemplo. A la Comisión de Acuicultura de Especies Nativas le decimos, mire, el mundo que viene, el cambio climático va a hacer imposible la alimentación con proteínas de animales. Y disculpa, Rodrigo, por las vacas de Uruguay, porque tienen un gigantesco consumo de agua, generan óxido nitroso, metano, deforestan, consumen la mitad de los granos del planeta. Eso es inviable. Entonces, Chile tiene uno de los océanos más productivos del planeta por la corriente Humboldt. Entonces le decimos, mire, a futuro Chile podría colaborar con algas para fibra y especies endémicas, a diferencia de los salmones, que son exóticos, de especies muy valoradas como el congrio, la corvina, la palometa, otro alimentar y generar proteínas para el planeta y para Chile. Entonces, cada comisión tiene un modelo de perspectiva. Lo mismo, nosotros en el 2015, con todas las universidades, creamos la Comisión de Hidrógeno Verde. Todavía era un tema de debate, ¿no? Pero elaboramos esa propuesta y se transformó en la Política Nacional de Hidrógeno Verde que tomó el presidente Piñera en el 2019. Pero la elaboramos nosotros. Y lo mismo, dijimos, mire, Chile tiene el desierto más irradiado del planeta, tiene uno de los vientos más importantes del planeta en la Patagonia Subantártica, tenemos que reemplazar los combustibles fósiles, a partir del 2035 no pueden haber más combustibles fósiles. Bueno, ¿cuál es el rol de Chile? Y se hizo ese trabajo. Entonces, el punto es que nosotros ya tenemos 1.500 académicos trabajando y ahora lanzamos con todas las universidades esta idea de hacer Proyecta Chile, un proyecto, una carta de navegación de consenso 2030-2050. Estamos trabajando en eso. Y ahí invitamos al gobierno, a las centrales de sindicales, están los empresarios, están las principales organizaciones empresariales. Bueno, Javier participó, invitamos también a CEPAL a ser parte de esto. Y sería interesante invitar a PNUD y a otras organizaciones. Pero yo tengo una pregunta que nosotros nos estamos planteando. Bueno, ¿cómo se incorpora a la ciudadanía? Porque esto no puede ser, aunque tú pongas a los gobiernos, al Senado, a la Cámara de Diputados, a todas las universidades, a la Academia de Ciencias, a los representantes empresariales, sindicales, sociedad civil, bueno, te falta el componente social. Entonces, ¿cómo uno convalida todo esto con una democracia deliberativa que valide esto? Nosotros lo que vamos a hacer es usar inteligencia artificial para involucrar a la ciudadanía. Pero además, como tenemos a todos los rectores de universidades, le estamos pidiendo a todos los rectores de universidad que hagan un trabajo que no hacen, que es convocar a sus estudiantes y estudiantas a hacer un aporte. Entonces, yo la pregunta más bien es cómo ustedes, para que nos ayuden en nuestro trabajo, están pensando en incorporar esta otra dimensión, que es la validación ciudadana, porque lo que tenemos es una fractura entre las instituciones que ya no tienen legitimidad, parlamentos, partidos, ¿no es cierto?, y que además, si no incorporan a la ciudadanía, las cosas que hagamos tienen poco valor y tal vez a través de un proceso deliberativo de ciudadanía que se sienta parte de, puede ayudar a que además estas propuestas que pueden ser interesantes tengan un valor político y un valor social. Pero ¿cómo lo piensan ustedes si han tenido alguna experiencia en eso? Bueno, difícil traducirla, pero entonces es válida. Por favor, le pediría a nuestros traductores cómo se incorpora a la ciudadanía, sobre todo para Piret, que está en... creo que no tiene la traducción, o para Lana, bueno, Lana sí conversa perfectamente en English. En Very inglés. short. How do you include the citizen participation in your work? Ok. No, eso ya es corta hipertraducción. Bueno, entonces, adelante, ¿quién quiere
responder primero? I'm happy to jump in. I'm going to go through the questions in order. So the first question related to AI. So the quick answer is we are not using it yet in our work. Do we plan on using it? Let's see. I think the UN is working on, there's this Global Digital Compact, there's the High-Level Advisory Board on AI. There's still a lot of uncertainty about how the UN uses AI, what guidelines we have, what are the ethical sort of parameters, et cetera, et cetera. But I will say that, of course, it would be a very, very useful tool to contribute to, collecting the data, sorting it, putting it into different scenarios. Absolutely fantastic tool. But we would certainly want to ensure that there is the very much, that the human element is there in the sense making part of this, because this needs to speak to I think, in all honesty, we're not quite there yet. We're not quite there yet, but it would be a very important tool to use once I think we've understood better how to harness it in our work. So that would be on the AI question. And then onto the communities of practice. How do we see this happening at a global level? It's a very, very good question. And I think this is something that we are grappling with a bit. Certainly our community of practice within the UN is sort of like one example of this, but it's an internal community of practice. And what our goal is at the UN Futures Lab is to really ensure that we can link up the UN, wherever the UN is working, with different parts. So with academia, with civil society, with the private sector, with member states, to ensure that there are these other types of communities of practice. And personally, from our approach, it's going to be, we've started this already, we're very new, but it will be through a regional approach, which is why it's really fantastic that ECLAC invited us here today to be part of this, because we have at the regional approach, certainly through the UN, a lot historically, we've had headquarters and then we've had country teams. And the national, the engagement at the national level. And the regional is something that is so important to link up both well, basically the regional is so important for many reasons, as everybody in the room here knows today. But given that the trends that we have in terms of challenges, conflict is no longer between different countries, things that happen in climate, things that happen in the digital sphere, all these things are no longer with these very defined sort of national borders. And it's very important that we think that at least through a regional approach, there are many similarities that we can bring together. So this is how we are trying to sort of like bring together communities of practice and really use the regional approach. And so tap into mechanisms that already exist and see where we can add value at that level. I think maybe for question 3, I think maybe the colleague Moema possibly or Pierrette maybe want to come in on that one. So I'll hand back over. Thank you. Gracias, Alana, por tu contribución. Sabemos que ha sido difícil y esperamos que te mejores pronto de todos tus asuntos de salud. Muchas gracias por compartir con nosotros. Pierrette, por favor. Thank you so much. Very interesting questions indeed. In terms of AI, we have actually experimented already with, from some time already with AI use and generative AI use in scenarios. We are very careful on how we do that because when we do our demonstration projects and work with scenarios, then we also have access to expert knowledge and sensitive knowledge from countries. And this really limits our use of currently available artificial intelligence, generative artificial intelligence tools as well. While these tools are spreading and their adoption also is spreading in OECD and potential other international organizations are considering internal use
AI tools that will not integrate knowledge from sensitive sources to other locations, I think that the use in the public sector will also widen in terms of their actions. What we see already happening in the private sector, especially those companies that work with large signal banks, so that have tens of thousands of data points in terms of signals of change from horizon scanning on significant changes, for example, then they are already integrating generative AI tools. They have also chat applications already connected to the signal banks that allow you to ask different types of questions to analyze those signal banks. Because if you have so many data points in your signal bank, it's actually for an artificial tool to kind of summarize or answer specific questions. It becomes much, much easier in terms of having specific answers towards that. So we see directions going towards that as well. But we see other tools, topic modeling coupled with artificial intelligence tools being used for technology scanning and others. So there have been various applications of generative AI and large language models and others that have been used for strategic foresight purposes. So this field is definitely expanding quite a lot. In terms of communities of practice, I would say that as well is that for these international communities of practice, we were just involved with launching a regional EU strategic foresight network. It is imperative to clarify the purposes and value added that actually these communities of practice create, be it capacity building, sharing, or otherwise. Often also activating actions can be joint strategic foresight that can really spur on the value of these networks, and that can be done in an online format. That can be also potentially a joint signal bank that you produce different scenarios or outputs for that is then contextualized and used in local contexts. So there are various different purposes and forums that you can actually activize a community of practice and utilize the network itself. And last, on the citizens' use and how to involve citizens in these practices, we have seen OECD countries worldwide, there are both citizens have been used in super forecasting and collective intelligence efforts to involve strategic foresight, but also more qualitative. For example, Finland has been using the context of citizen dialogues and these dialogic methods from the government to identify future goals or values that their citizens actually hold dear overall. But in terms of overall, I wouldn't say that usually governments also are very fearful about doing kind of frank and discussing politically sensitive topics, and they're fearful of public backlash from citizens as well. We don't actually see that in many cases, like most cases, in talking about like future scenarios or approaches overall. It is usually it isn't the case that it's problematic in any way. I have to say it as well is that in terms of methodology of strategic foresight, sometimes you have to be careful about very broad inclusion. So the broader always the inclusion of people, or the number of people, and also citizens, the more standardized responses do you see. So if you want to have actually more radical, transformative outcomes, or the role is to actually come up with very transformative radical solutions or propose those or options or alternatives for that, then you actually have to do it in smaller circles. It's kind of the consensus finding nature of us as well, is that the more people we have in the room, the more consensus and the more the edges get rubbed off. So some of these things you have to take into account and actually applying strategic foresight in practice. But there are a variety of ways of actually including citizens towards that, and it's, in our perspective, has not been problematic, and I think at least OECD countries are actually doing so. Thank you. Bueno, muchas gracias, Piret, por tu paciencia con toda la jornada, por habernos acompañado y por la contribución tan interesante que has realizado. Entonces, por favor, Moema. Muchas gracias. Entonces, comento muy rápidamente contra el tema de inteligencia artificial. Estamos utilizando, pero de manera aún muy limitada,
y como un insumo, un input adicional a los procesos de planificación de escenarios. Entonces, no tener todo en base a la inteligencia artificial, pero que las análisis pueden ser un insumo adicional. Y para eso yo diría que son necesarios 2 puntos. Primero, los datos. Entonces, la inteligencia artificial solo funciona con base en datos e información de calidad. Entonces, si no tenemos los big data, la información disponible, no es posible hacer el entrenamiento del modelo de inteligencia artificial. Y el segundo es el algoritmo que se utiliza. Entonces, ¿qué pedidos vamos a hacer a la inteligencia artificial que nos analice con base a estos datos? Eso también tiene que ser guiado por la inteligencia humana y ahí entrenar el modelo para ver la respuesta que él nos da. Y acá yo diría, el ejemplo que yo he comentado de la herramienta que utiliza datos relacionados a los objetivos de desarrollo sostenible con los 400 indicadores es un ejemplo. Y en el Poder Judicial de Brasil, el PNUD ha estado apoyando el desarrollo colaborativo de distintos algoritmos de inteligencia artificial. Hoy son más de 150. No todos esos son utilizados para el futuro, pero hay un pequeño número de estos que se está utilizando para emular escenarios futuros de los desafíos que se va a enfrentar desde el Poder Judicial en relación a capacidades y demandas en agendas que entran en la justicia en las próximas décadas. Y por último, entonces, comentarios muy rápidos cuanto al tema de cómo se involucra la ciudadanía. Aún no tenemos ejemplos concretos desde adentro de las comisiones de futuro, pero yo diría que podríamos echar una mirada a lo que se está haciendo, por ejemplo, desde el Ejecutivo, en los distintos mecanismos de participación social y cómo lo podemos traer para los espacios de comisiones de futuro. Acá traigo dos ejemplos. Uno sería las posibilidades de participación digital. Acá el PNUD está impulsando una red que se empezó por Perú, pero ahora ya está en Honduras, en Panamá, que se llama Red Pública, que es una herramienta de participación digital ciudadana y que se está utilizando para hacer un proceso verdaderamente de diálogo. No es solamente colectar las impresiones y las sugerencias de la ciudadanía, pero también hacerla devolutiva y con eso hacer un proceso de diálogo. Pero para el proceso de futuro, las herramientas digitales son una alternativa, pero que nos traen respuestas más limitadas. Cuanto a los procesos de democracia deliberativa, yo traía el ejemplo de, hay una institución de sociedad civil de Brasil que se llama Delibera Brasil, que está implementando muchos procesos de deliberación en distintos contextos y en asociación con el Ejecutivo también. Podría ser un ejemplo para mirar cómo está funcionando en América Latina y ver cómo podríamos implementarlo desde la Comisión. Y nos gustaría mucho acompañar, si se animan, desde Chile, de Uruguay, Costa Rica, México, Paraguay, todos los países presentes, a hacer experiencia argentina de participación desde el Parlamento. Me parece que es algo sumamente importante para fortalecer este proceso de confianza en las comisiones. Gracias. Bueno, genial. Hay una intervención que quería realizar Freya, que tiene una experiencia considerable en mecanismos de participación a escala europea. Entonces, no sé si era lo que querías contribuir. In fact, I wanted to ask something about AI, but I'm happy. I'll just ask this question because I'm curious about it. Now, everybody's been talking about AI and data models. My question is, where do you source the data? How do you ensure the quality of the data? Because you know that the output of AI is only as good as the data input. So we have the question of biases, and is it then human-centered? So how do you source the data? How do you ensure that it is big enough to also have a quality output? That was the question I had. And in terms of citizens' participation, I think that Javier is making a link to the conference on the future of Europe, which we conducted, I think it's now just about 3 years ago. And it was a process that went through all member states of the European Union and also at the regional and local level.
So we had different citizens' representatives that were elected amongst themselves that would speak then for each of these levels, that would come together in the different policy areas and discuss what they felt as citizens was relevant for the future of Europe and how they would see Europe in the future. And therefore these groups then came together at the end of the Conference of the Future of Europe in the Assembly of the European Parliament. So they took the places of our members together with representatives of the different executives and presented these ideas for their future. And now we're coming to the end of this process because this input, of course, has to be worked on in some way to elaborate then possible choices, strategies, and processes. And that output will be presented to the Council, which is where the heads of the states are, to create the next strategic agenda for the future. So I don't know if it was that, Javier, but... Sí. Bueno, calidad de los datos es la pregunta. ¿Cómo lo responderían Alana y Fires? As we're not, it's a great question, and this is actually one of the reasons as well that we haven't started using AI in our foresight work, precisely due to the efforts that we want to ensure on the soundness of the data itself. So I will pass that one over to someone else on the panel who is already using AI. Thank you. Well, what we have seen in practice as well is that, for example, the example that I mentioned on private sector signal banks, they are using generative AI to make conclusions based on their signal banks. So it is not an open solutions. It is based on signal banks that are made by strategic foresight experts on a continuative basis. So you can also allow generative AI tools to have access to only select information, for example. So these models and algorithms, for example, the European Commission, when they're doing nowadays, they're developing their analysis based on all the innovative grant applications that they get. They run the models on those grant applications that have come in, that have valuations already done by humans and non-humans based on the evaluation model as well. So you can limit, that's the first thing, the first line of defense in the robustness of data. You can also limit the type of data that the models themselves have access to. And the second line of defense is, of course, that these outputs need to be checked. There is no way around that. The models, if you are doing every day these type of things, you can also build an AI tool to check the outputs of a previous AI tool. It's becoming quite repetitive, but we've also seen it in practice that you can both do it by hand, so you provide resources and references. Everything has to be referenced of where it's gone, and you have to do SWOT checks. But there are also in development AI tools that do those, that are just meant to do reference checks for outputs of generative AI. So we're getting into this cycle of AI talking to AI itself that we have been warned about. But this is the kind of the world that we're already living in. Muy bien, Moema. Yo agregaría solamente que por eso lo estamos trabajando aún en limitado, estamos trabajando con datos oficiales, pero también con el cuidado de la verificación de la información. Pero lado a lado, por ejemplo, en este proceso que le comentaba con el Poder Judicial, antes de empezar a trabajar con la aplicación de inteligencia artificial, trabajamos 2 años en apoyándolos en la mejoría de la calidad de los datos. Entonces, por eso yo hablaba de este importante rol de los parlamentos también desde sus contextos nacionales en hacer este proceso de impulsar el fortalecimiento de la calidad de los datos nacionales y su transparencia, porque sin eso no tenemos la posibilidad de aplicación de inteligencia artificial de calidad. Entonces, en resumen, estamos haciendo en piloto y en paralelo el PNUD viene apoyando el fortalecimiento de la calidad de las bases de datos para que se pueda aplicar y trabajar más. Gracias. Aquí nos podríamos quedar toda la tarde, pero hay que terminar. Entonces, yo le agradecería a Guido y al doctor Chaguán que esta tarde, que tenemos toda la tarde
¿cierto? Podamos ya orientar la participación, la presentación de los gráficos del doctor Chaguán. Bueno, con Guido vamos a tener también una dinámica, así que los convocaría más bien a que demos por finalizada la sesión, agradeciendo mucho a Lana, a Piret, a Moema por toda su contribución. Creo que ha sido iluminadora la sesión de cómo se puede institucionalizar este tipo de prácticas. Ustedes vieron los números en el caso del Laboratorio de Futuros de Naciones Unidas, todo lo que se está generando, los números también tan interesantes que nos mostraba el PNUD, ¿cierto? Donde estábamos hablando de 90 países, 115 territorios, bueno, en fin, y obviamente toda la cobertura global que realiza la OSD. Así que muchísimas gracias a nuestras invitadas por todo su aprendizaje y nos vemos a las 2 de la tarde. ¿Qué viene a las 2 de la tarde? Vamos a ser muy directos en el sentido de que pasemos ya con todo lo que hemos recogido a la construcción de las recomendaciones y a la orientación para la creación de la red de comisiones parlamentarias de futuro de América Latina y el Caribe. Entonces, probablemente esta tarde seremos deliberativos, tendremos un espacio de conversación solamente, digamos, entre todos los invitados y ya pasaríamos a la acción en términos de conclusiones y recomendaciones. Así que muchísimas gracias. Un aplauso, por Gracias. favor.